Tomar asiento, hermanos. Le voy a invitar a que abra sus Biblias en el Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a estar hoy en el capítulo 8. Lucas capítulo 8, por favor. Saludamos a las personas que nos visitan por medio de las redes sociales en esta mañana. Lucas capítulo 8. Vamos a estar viendo un texto relacionado al crecimiento espiritual. ¿Saben? El crecimiento y la especialización en las vidas de las personas, en cualquier área, no ocurre por accidente. En realidad necesitan atención. Usted lo puede pensar a nivel profesional, a nivel empresarial, como atletas. Una empresa necesita buscar consultorías para que les asesoren y sepan pues cómo están en términos de estados financieros, de visión, de actualización, de análisis de mercado, entender en dónde están posicionados en relación con la competencia que puedan tener. Es algo que las empresas hacen. Los atletas de alto desempeño, cuando necesitan ir a una olimpiada o ya empezar a competir a un nivel profesional, pues van a buscar un entrenador, una persona que los pueda proyectar hacia donde tienen que ir, que puedan entender cuáles son las necesidades de ese atleta, cuáles son los puntos de pronto de trabajo que necesita, las áreas en las cuales requiere más disciplina. Lo mismo ocurre a nivel profesional. Cuando uno quiere crecer, tiene que evaluar, bueno, en dónde estoy, hacia dónde voy, y de producto de ese análisis vamos a tener una hoja de ruta, es decir, vamos a entender en dónde estamos posicionados, nos van a dar un análisis de situación actual, le van a hacer a usted un examen si es atleta, para ver pues, cómo está a nivel de su condición física, y de eso nos van a poder pues, mostrar exactamente cuál es el estado actual y a dónde queremos llegar, el estado deseado. Amén. Espiritualmente nosotros también tenemos una hoja de ruta, tenemos un estado actual. Podríamos pensar que es el viejo hombre, y tenemos un estado deseado, que ese es el nuevo hombre en Cristo. ¿Quién dice amén? ¿Quién tiene esa meta en su vida? Crecer hasta la estatura del varón perfecto. Todos queremos llegar allá, y más que un anhelo, más que un deseo, es un mandamiento. Es algo que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que perseguir, pero como decíamos antes, no ocurre por accidente, necesita observación. Yo debo prestarle atención a mi condición espiritual para poder llegar a ese estado deseado. Repita conmigo, estado deseado, al cual tenemos que llegar, el que el Señor quiere. Sin embargo, muchas veces existe una desconexión entre lo que yo pienso que soy y verdaderamente a dónde estoy. Es decir, yo pienso una cosa de mí, yo pienso que estoy en un lugar, pero realmente es otra cosa. Y por esa razón muchas veces necesitamos exponernos a un criterio externo. ¿Y qué mejor criterio para nosotros que el Espíritu Santo y la palabra? Que nos enseña a nosotros cuál es la verdad, que nos hace ese diagnóstico y nos dice, es aquí donde tú estás. Cuando nosotros nos vemos en el espejo, usted puede decir, qué bien, o puede decir, qué mal. Puede hacer que Dios diga todo lo contrario de usted o de mí. Por eso es importante que aprendamos a hacernos ese diagnóstico, que podamos ir delante del Señor y que Él, con su Espíritu Santo y la objetividad que le caracterice, vengan a decirnos a nosotros en dónde estamos. Hay mucha gente que constantemente pregunta, uno lo ve en foros y personas en la iglesia también lo dicen, yo estoy creciendo espiritualmente, estoy estancado. A veces existe ese sentimiento, ¿estoy creciendo espiritualmente o estoy en un estancamiento? Y verdaderamente el tema del día de hoy nos va a ayudar a posicionarnos en ese marco de acción, es decir, ir del estancamiento a la productividad espiritual. Por tanto, el tema del mensaje del día de hoy es cómo cultivar el corazón. Y la razón por la cual utilizamos términos de agricultura es por el texto que vamos a estar revisando. Decíamos que es Lucas capítulo 8. Ya probablemente usted lo ha ubicado. Yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Si usted quiere seguir la lectura literal, si no, no importa, va a poder seguirla en cualquier versión que tenga. Se llama La parábola del sembrador, es un texto muy famoso y comienza, vamos a leer desde el 4 primero hasta el versículo 8. Dice de la siguiente manera: de cada ciudad acudía gente para ver a Jesús. Al reunirse una gran multitud, Jesús le relató esta parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba,
Parte de ella cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Otra parte cayó entre los espinos, pero la ahogaron los espinos que brotaron con ella. Otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Y levantando la voz dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Bien, como decíamos, el título de este mensaje es cómo cultivar el corazón. Y a la hora de pensar en esto, pues claramente este texto, a mi parecer, y más allá de mi parecer, lo que enseña la palabra es uno verdaderamente importante, porque nos habla a nosotros del fundamento necesario para poder crecer espiritualmente. Como decíamos antes, el crecimiento no ocurre por accidente, es algo en lo que yo tengo que ser intencional, a lo cual debo prestarle atención, conocer cuáles son los principios para poder entonces implementarlos y que esto ocurra. Es decir, no hay manera de que usted no crezca espiritualmente si usted hace lo que dice aquí. Si seguimos exactamente lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero ubiquémonos por un momento, nos habla de un contexto de agricultura. ¿Cómo era la agricultura en el entorno en el cual Cristo estaba predicando? Principalmente ellos a la hora de sembrar, recordemos que la agricultura tiene todo un proceso, viene la siembra, viene el cultivo, viene la cosecha después. La siembra ocurría aproximadamente entre octubre y los primeros días de diciembre. Y los agricultores lo que hacían era que llevaban una bolsa sobre la espalda con las semillas. Sobre ellas hacían hileras y después se distribuían por todo el territorio e iban sembrando la semilla en estos lugares. Cuando vemos este texto, vamos a darnos cuenta de que el Señor presenta varios escenarios, presenta 4 puntualmente. Y hay ciertos elementos comunes y un personaje también. Nos habla de un sembrador, nos habla de la semilla, nos habla de una tierra y también nos habla de una cosecha, de una producción. Y es a eso a lo cual nosotros estamos apuntando hoy. Cuando Jesús entrega esta parábola, nos hace ver la escritura que estaba en medio de una multitud, había gente y estaban los discípulos también. Y dice que los discípulos se acercan a preguntar. Amén. Quiere decir que había un interés en ellos. Yo le pregunto a usted, ¿hay un interés en usted en crecer? ¿Sabe? Muchas veces Dios, ante su palabra, nosotros la escuchamos, la atendemos y decimos, qué bonito, qué interesante, pero no todas las personas van a dar ese paso para ir a preguntar, ¿esto qué significa? O Dios, ¿esto qué es? O de pronto me voy con algo en el corazón para ir a orar e ir a consultar a Jesús. Aquí vemos que algunos de los discípulos tenían esta actitud. Dice en el versículo 9, sus discípulos le preguntaron, ¿qué significa esta parábola? Se percataron de que había algo importante que él estaba diciendo. Y él les respondió, a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les abren parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola significa lo siguiente, la semilla es, repita conmigo, la palabra de Dios. He aquí el primer elemento indispensable para el crecimiento, la palabra. Amén. Usted puede querer crecer y eso es bueno, pero estamos hablando de principios y elementos necesarios para el crecimiento y aquí está el primero, la palabra, indispensable. Usted puede tener dones espirituales, usted puede pensar amar a Dios, pero la manera en la cual crecemos es por medio de esta semilla, la palabra. ¿Y quién es el sembrador? Bueno, sabemos que el sembrador en este texto es Jesús, es Él el que disemina la semilla. Y en ese momento, pues para nosotros es diferente en nuestros días, porque allí estaba Jesús, es decir, para ellos lo que Él estaba diciendo es, mientras yo voy predicando, la semilla está siendo diseminada. Para nosotros hoy es, mientras estoy leyendo la palabra, mientras estoy en el culto, la semilla está siendo diseminada, ¿cómo respondo a esa actividad? Mientras está dando. La tierra, vamos a aprender que es el corazón. Es decir, esa parte interna de nosotros que se puede homologar con el espíritu. Recordemos que nosotros somos seres, dicen, de 3 partes. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Bueno, nuestro espíritu podemos pensar que es el corazón, es esa parte a lo interno de nosotros que recibe la semilla de Dios, que recibe la verdad de Dios.
Y la cosecha, pues claramente es el crecimiento, es decir, qué tan productivos vamos a ser, cuánto vamos a producir. Y aquí es algo importante a mencionar, haciendo un paréntesis, no todos crecemos al mismo tiempo. Hay personas que de pronto se afanan porque ven que hay gente que a ellos les parece que están creciendo más rápido que ellos, o que están dando un fruto de manera más acelerada. Pero en el reino de Dios todos somos diferentes. Así como usted ve, la naturaleza, todo es distinto, las plantas crecen en tiempos distintos. Asimismo, dentro del pueblo, dentro del reino de Dios, crecemos en diferentes momentos, todos nosotros. Va a haber momentos en los cuales va a haber cosechas de 30, cosechas de 60, cosechas de 100, según la atención que nosotros estemos prestando a la palabra. Y entonces comienza el maestro aquí a explicar esos 4 contextos en los cuales la semilla puede darse. En el versículo 5 él les dice: mientras sembraba, parte de ella cayó junto al camino. Repita conmigo: junto al camino. Y fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Este es el primero de 4 contextos en los cuales la palabra de Dios puede caer. Recordemos que nos está hablando de tierra y que esa tierra es el corazón. Y puede hacer que algunos de nosotros estemos o estuvimos en algún momento en este contexto. No significa que hay personas que son así y otros así, otros así y otros así. Puede hacer que en la evolución de nuestro crecimiento en algún momento hayamos estado aquí o que estemos aquí, y debemos prestar atención a eso. Dice que parte de la semilla cae junto al camino. Ahora, ¿qué significa que una semilla caiga junto al camino? Bueno, pues obviamente si somos sembradores, vamos a querer que la semilla caiga en la tierra, en la hilera, exactamente en el lugar en el cual tiene que estar. Una semilla que cae junto al camino, pues está cayendo en el lugar inadecuado, número 1. Es decir, no se le está dando el trato que tiene que darse. Dice que es pisoteada y dice que las aves del cielo se la comen. Ahora, ¿qué representa que las aves del cielo se la coman y que la semilla pues sea pisoteada? Él nos lo explica en el versículo 12, dice lo siguiente: las semillas junto al camino son los que oyen, pero que luego viene el diablo y les quita del corazón la palabra para que no crean y se salven. Vea qué interesante, porque de estos 4 contextos podemos pensar que este primero nos está hablando de una parte de la gente, de una población que todavía ni siquiera ha venido a salvación, todavía ni siquiera han escuchado a Cristo. Pueda que estén escuchando la palabra, que estén por allí y que la palabra llega, pero no está llegando esa fe para salvación a su corazón. Repítale al que está a su lado: despabilese, para que no caiga junto al camino la semilla. Amén. Pero vemos que si cae junto al camino, necesariamente sabemos que hay un desinterés, ¿cierto? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero había tiempos en los cuales, cuando yo iba a la iglesia empezando, recién convertido al Señor, que yo decía: qué cansado, qué aburrido, y me costaba verdaderamente. Era un reto poder estar atento a la palabra. Me dormía, no podía concentrarme. Yo decía: ¿qué está hablando esta persona? No le entiendo nada. Me costaba estar atento. Era yo en ese entonces como esa semilla junto al camino. Mi corazón no tenía esa capacidad de captación de la verdad. Era una tierra que estaba verdaderamente estéril. No había sido cultivada. Yo no sabía cómo se cultivaba el corazón. Y por eso no podía apreciar ni entender lo que se estaba diciendo. Y mi mente era informada, esto es lo interesante, pero mi corazón no estaba siendo transformado. Muchas veces nosotros escuchamos de la palabra, la leemos libros, o vamos al culto y salimos con una mente llena de la palabra de Dios, pero eso no quiere decir que aquí adentro esa palabra esté bajando, ¿cierto? Hay que hacer un proceso para que esa semilla entonces baje y llegue a donde tiene que llegar y que se produzca en nosotros lo que se tiene que producir. Pueda que la persona no considere que sea dura, que esa persona diga: no, yo verdaderamente quiero escuchar, pero no está interesado en una transformación de parte del Señor. Eso es una tierra en la cual la semilla cae junto al camino. No llegó la semilla a donde tenía que llegar, en el corazón. Pero dice algo bien interesante, dice que el enemigo les quita la palabra para que no crean y se salven. Es decir, que donde la palabra está siendo predicada,
donde usted está leyendo la escritura, el enemigo también está por allí, viendo a ver de qué manera hace que usted no ponga atención, que usted se desconcentre, que usted esté viendo el Facebook o el WhatsApp, o de alguna manera usted no pueda estar atento a la escritura. ¿Le ha ocurrido que de pronto está leyendo la Biblia y usted se distrae? Que estamos tratando de leer y nos dormimos o no entendemos nada, o estamos en el culto y estamos deseando irnos o que la persona se calle. Eso puede ocurrir. ¿Y qué es lo que está pasando de fondo? Es el enemigo viendo de qué manera se roba la semilla que el Señor está trayendo a nosotros. Por eso es muy importante orar antes de leer la escritura. Y cuando usted llega al culto, tener una actitud en la cual usted pueda escuchar lo que el Señor le quiere decir. Amén. Dígame que es un terreno estéril, sin decir que es un terreno estéril, como dice la gente hoy. Hay desinterés en las cosas de Dios, no invierte tiempo en la palabra, no le gusta orar. Pero ¿por qué no hay interés? Hay personas que quieren. A veces la gente verdaderamente quiere buscar, a veces no quiere. Pero por lo general, cuando una persona va a la iglesia, sí tiene un interés de buscar en el Señor, sí quieren crecer. Lo que ocurre es que no saben cómo. De pronto han estado en algún lugar, han escuchado del cristianismo y creen que ser cristiano es ir a la iglesia cada domingo. O de pronto persinarse. O decir, Dios, todo en manos de Dios, como decíamos hace 8 días, todo en manos de Dios. Amén. Una parte en manos de Dios, pero la otra está en tus manos. Porque Él te ha dado libre albedrío y depende de ti cómo respondes a la semilla. Amén. Vuelva a ver el que está al lado y dígale, todo en manos de Dios y una parte en las mías. Amén. Yo no puedo orar y decir eso y pretender que me estoy exhibiendo de mi responsabilidad. A mí me corresponde responder al Señor. Necesitamos cultivar nuestro corazón. Amén. Necesitamos trabajar esta tierra que es el corazón para que se dé en nosotros lo que se tiene que dar. Ahora, ese es el primer contexto. Pero ¿qué pasa con el segundo? Nos habla de 4. Dice el versículo 6. Otra parte cayó sobre las piedras, pero al brotar se secó por falta de humedad. Me gusta lo que dice Mateo. Mateo, el evangelio paralelo de Lucas, lo dice de la siguiente manera, en el versículo 13:5. No lo busque, yo lo leo para usted. Dice, otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Y pronto brotó, porque la tierra no era profunda. Pero en cuanto salió el sol, se quemó y se secó, porque no tenía raíz. El primer escenario es uno junto al camino. Este que nos está hablando aquí es una tierra en la cual pues hay cierto escombro, hay piedritas. Y dice que la semilla cae, y en el momento que la semilla cae, ella detecta que hay pues cierta cantidad de tierra y comienza a salir esa raíz. Pero nos dice que el problema al estar la tierra mezclada y tener piedra es que la raíz pues no va a poder ir directamente en la profundidad, sino que va a tener que sortear esos elementos, va a quedar expuesta y cuando sale el sol pues le va a secar. No va a estar jalando del terreno la humedad, los nutrientes necesarios, y entonces esa semilla con raíz y todo va a morir. ¿Qué representa esto? Lo vemos en el versículo 13, Él nos lo dice lo siguiente: las que cayeron sobre las piedras son los que, al oír la palabra, la reciben con gozo, pero como no tienen raíces, creen por algún tiempo, pero al llegar la prueba, se apartan. Impresionante. ¿Ha visto usted gente así? Estas personas lo que les ocurre es que tal vez están viniendo a la iglesia y dicen que escuchan la palabra y se alegran, es decir, usted los escucha decir amén y les gusta estar en la iglesia, les gusta aprender del Señor, pero no han aprendido verdaderamente a echar raíces profundas para que cuando vengan las pruebas que todos nosotros vamos a atravesar, eso no nos seque. Amén. ¿Qué significan esas piedras entonces que nos habla aquí la palabra? Nos está diciendo claramente, son las pruebas. Y saben, nosotros todos tenemos pruebas en esta vida. Todos vamos a atravesar situaciones. La palabra de Dios dice que es imposible. Dice que aquí en este mundo tendremos aflicciones.
tanto para el justo como para el injusto. Llueve parejo sobre todos. El asunto no es el problema, el asunto no es la prueba, es cómo lo manejamos. Amén. Usted puede ser todo lo cristiano que sea, sin embargo, hay un problema y es cuando nos obsesionamos con el problema. Suena redundante, ¿sí? El inconveniente es cuando nosotros nos obsesionamos. Hay una obsesión con un problema. Yo no sé si a usted le ha ocurrido, pero a veces cuando tenemos un asunto que resolver y no está en nuestras manos, o sí lo está, pero es muy difícil, la persona tiende a sobreenfatizar el asunto. Y desayuna, almuerza y cena ese problema. Todos los días lo ven. Y cuando eso pasa, tendemos a magnificarlo. Tendemos a verlo más grande que Dios. Y decimos, pero qué fuerte es este problema, qué situación tan grande, qué difícil. Sí, es cierto, es grande, es fuerte, es complicado, pero más grande es nuestro Dios. Y digno de toda nuestra atención. Más que cualquier problema. Vuelva a ver al que está al lado y dígale, Dios es más grande que cualquier problema. Amén. ¿Qué pasa cuando nuestro discurso diario es la prueba y no es Dios? La mente se divide, tenemos una mente dividida. Nuestra atención está enfocada en el problema y no estamos atentos a lo que Dios quiere hacer. Y puede ser que el Señor tiene la solución aquí en la mano y que se la ha mostrado a usted un montón de veces en su propio rostro, pero usted está obsesionado en el problema y no puede ver lo que Dios quiere. Y puede ser que lo que Dios quiere ni siquiera sea la solución, puede ser que el Señor quiere edificarte, consolarte, darte sabiduría para atravesar el problema y que estés en paz. Puede ser que el problema se solucione en 1 año, en 2 meses, pero estás obsesionado con el problema. Y entonces cuando sale el sol de la prueba, nos dice aquí estas personas, su raíz no ha ido hacia la palabra, no se ha profundizado, entonces se secan con la prueba. Una prueba tiene la capacidad de secar a una persona si su raíz no está profunda en Dios. Por tanto, hay que cultivar el corazón. Necesitamos remover esos obstáculos para que entonces la raíz de la palabra halle en nosotros cabida, profundice. Y no importa si hace sol, si llueve, si tiembla, truene, lo que sea que esté pasando, tú no te vas a secar, porque estás cimentado en el Señor. ¿Quién dice amén? Entonces, hay algo que nosotros tenemos que hacer si queremos cultivar el corazón y tenemos un contexto de tierra como este, que es una semilla sobre las piedras. Lo que tenemos que hacer es comenzar a remover esos estorbos. Y mientras usted está aquí, pídale al Espíritu Santo que le hable, le diga, Señor, ¿cuáles son los estorbos que hay en mi corazón? ¿Será que yo de pronto he idolatrado algo? ¿Será que yo tengo en el spot, en el asiento número 1 de mi corazón, algo que no eres tú, Dios? ¿Cuál es tu discurso día tras día? Y si detectas que le das a algo más prioridad de lo debido, entonces es momento de priorizar. Y decir, este problema no me puedo deshacer de él hoy, pero le voy a dar la prioridad que tiene que tener. En mi vida, el número 1 es Dios. Después es mi familia. Después, el ministerio si hay uno. Y después de eso, todo lo demás. Su trabajo, sus problemas, etc. Su atención día tras día debe estar en Él, pero de una manera real, intencional, genuina, no simplemente, Señor, aquí estoy y me voy. Vea, es imposible, en los años de caminar con el Señor, le puedo decir que es imposible que una persona crezca si no tiene un devocional con Dios. Es imposible. Usted tiene que tener un tiempo donde esta semilla llegue y esa semilla es abonada con la oración. Donde usted pueda hacer el espacio para que esta tierra sea curada, sanada y la semilla llegue. Necesitamos romper con esas ideas de pronto que hay por ahí, que pensamos que estar con Dios bien es simplemente orar y decir gracias en la mañana y gracias en la noche. No, yo necesito ser intencional, así como un empresario, un atleta, un profesional es intencional, saca un tiempo dedicado para entender, hacer un análisis de situación y decir, estos son los principios necesarios para cambiar esto y este es el estado ideal al cual tengo que llegar. Vamos a darnos cuenta en esto que estamos viendo aquí, que de los 4 contextos que hay, solamente uno es el que da el resultado deseado. Eso es el 25%. El 25%. Por tanto, quiere decir que nosotros tenemos que ser verdaderamente atentos
a lo que se está diciendo acá y poder implementar para crecer espiritualmente hablando. Y si lo hacemos, pues vamos a crecer. Amén. Esta persona dice que se alegra cuando escucha la palabra, y qué lindo, es bueno alegrarnos cuando alabamos a Dios, cuando estamos con Él, pero muchas veces esto se confunde con un cristianismo basado en emociones. ¿Qué es un cristianismo basado en emociones? Es usted pensar que su estatura espiritual está determinada por lo que usted siente. Entonces, si el culto estuvo bonito y si yo me sentí bonito, entonces estoy bien. Y si todo alrededor mío me hace sentir bien, estoy bien. Pero si hay algo disonante, algo que afecta mis emociones, entonces me siento 20 grados bajo cero, como dicen. Y tiendo a pensar que Dios está igual conmigo o que esa es mi condición espiritual. Y puede ser que usted esté atravesando una situación sumamente difícil, pero espiritualmente está siendo súper productivo. Vea, el Señor Jesús en el madero, siendo crucificado, lacerado, latigado, escupido, estaba dando la mejor producción espiritual que nadie se le iba a dar. Amén. Pablo en la cárcel estaba siendo el ser más productivo en el Nuevo Testamento en cuanto a literatura que nadie en una cárcel. Y muchas veces nosotros vamos a estar en medio de situaciones que no nos gustan y Dios nos pone justamente allí para que seamos productivos espiritualmente. Porque no puedes depender de nadie más. Te das cuenta en ese momento que nadie te puede ayudar, el único es Él. Entonces, te sientes obligado a sentarte con el Señor en una mesa, tú y Él solo, y decirle: Señor, yo no puedo solucionar esto. Entendí, no puedo solucionarlo solo, ayúdeme. Y sí o sí, tienes que abrir el oído y tu mente para escuchar lo que Él tiene que decir. Y entonces el Señor comienza a enseñarte, comienza a darte las semillas, y ya no sos descuidado, ya no la dejas junto al camino, ya no la dejas sobre las piedras, las tomas como si fueran oro y las llevas con un trato delicado y las pones a donde tienen que estar, para que entonces esa semilla dé el fruto en nosotros que tiene que dar. ¿Quién le da la gloria al Señor? ¿Cómo hace entonces? Dice que estas personas con la prueba se apartan. Entonces, si no hay raíces, pues la persona se va a apartar. ¿Cómo aparta el enemigo a la gente? Una pregunta interesante. ¿Cómo aparta el enemigo a una persona que escuchó la palabra, que se alegró, que se gozó? ¿Cómo hace para apartarla? Una herramienta que el enemigo utiliza es el cuestionamiento. La persona comienza a cuestionar la iglesia, comienza a cuestionar a Dios y terminan cuestionándose a ellos mismos. Pero ¿cómo es esa iglesia? ¿Cómo es esa gente allí que verdaderamente crece? ¿O cómo se le ocurre a Dios que yo esté pasando esta situación? Yo no veo verdaderamente la voluntad de Dios en mi vida. Yo no veo en el pueblo de Dios gente verdaderamente cristiana, próspera. No veo gente que dé fruto. El enemigo comienza a llenar el corazón de cuestionamientos, de mentiras. Comienza a envenenar a la persona. Y en ningún momento la persona piensa de pronto en lo que el mismo Dios le dijo a Elías cuando entró en ese discurso. Es que todas las rodillas se han doblado ante Baal. Y el Señor le dice: Elías, me quedan 7,000 que tú no has visto. Muchas veces el enemigo nos lleva a cuestionar: no ve dónde está usted, no ve lo que le está pasando, no ve qué triste es su vida. Y comenzamos a comprarle esa versión equivocada al diablo. Y se nos olvida que el que empezó en nosotros la buena obra sabe cómo perfeccionarla y lo va a hacer. ¿Sí? Que Él empezó y a Él nadie lo va a instruir. Que Él sabe lo que está haciendo y lo va a realizar. En el tanto nosotros prestemos atención a lo que Él quiere hacer. Su crecimiento no depende de lo que los demás hagan, depende de que usted esté atento a lo que Dios quiere. Amén. Él hace que nosotros crezcamos. La pregunta es: ¿estás arraigado y cimentado en la palabra de Dios? Dígale que está a la par: ¿estás cimentado en la palabra? ¿Estás cimentado o cimentada en la palabra de Dios? ¿Cómo engaña el enemigo a las personas? Estamos diciendo, para que se aparten. Una de ellas, muy sutil y muy trendy, muy en tendencia, es hacerles pensar que pueden solos. ¿Usted ha escuchado y ha leído libros de autoayuda? Es todo un vicio.
La gente que entra en eso, leen 300 libros, todos dicen lo mismo, todos tienen principios bíblicos y todos les dicen que se pueden superar a sí mismos, y eso es una mentira. Usted se puede superar a usted mismo en todo campo del saber y naturalmente hablando, sí. Se puede estudiar, puede entrenar, puede desarrollar muchas cosas, solo, sí. Espiritualmente, no. Porque lo que a usted le hace crecer es la palabra de Dios, no su palabra. Lo que a nosotros nos da el crecimiento es lo que Dios trae a nosotros, no lo que nosotros pensamos que podemos producir. Entonces, la autoayuda espiritual es un engaño. ¿Sabe cómo se llama? Egocentrismo. Es pensar que mi criterio y lo que yo digo está por encima y es mejor que lo que la misma palabra de Dios dice. No, yo estoy bien así con Dios, así de larguito, no me congrego, yo con Dios hay a mi manera. No, es que no es a su manera. Dios define cómo se hacen las cosas y se define a sí mismo y nosotros respondemos a esos principios. Él es el que da la verdad. No es un Dios a mi medida y como yo lo quiero. Es Dios y Él nos hizo a nosotros y nosotros interactuamos con Él en función de esa definición. Amén. El tercer contexto, entonces, está en el versículo 7 y dice lo siguiente: otra parte cayó entre los espinos. ¿Dónde cayó? Entre espinos. ¿Y qué ocurre? Dice, pero le ahogaron los espinos que brotaron con ella. ¿Qué significa? En el versículo 14 dice, los que cayeron o las que cayeron entre los espinos son los que oyen, pero se alejan y son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Porque de pronto cuando uno mira a la iglesia, el primer contexto tiene que ver con gente que tal vez no ha respondido al evangelio. O tal vez gente que está en la iglesia no tiene interés en las cosas de Dios, pero son, yo pienso que los menos. El segundo, tal vez hay un poco más, pero en este, con la experiencia, yo lo que he visto es donde está mucho pueblo de Dios. La semilla entre los espinos. Mateo nos ofrece una perspectiva interesante. Mateo 13:22 de esto mismo dice lo siguiente: la semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Repita conmigo: el engaño de las riquezas. ¿Qué significa todo esto? Vemos que esta semilla, igual que la anterior, esta semilla brota. Es decir, la persona escucha el evangelio, responde en cierta medida a su corazón, la persona comienza a crecer, pero hay factores externos que inhiben ese crecimiento. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la pauta cultural, agricultural que nos está dando aquí la Escritura? La mala hierba. La mala hierba en estos lugares, en Palestina, tenía una característica, y es que podía crecer hasta 2 metros. Entonces pensemos, un lugar en el cual hay mala hierba, se coloca una semilla, va a crecer, y está este espino grandísimo de 2 metros, que le está no solamente quitando nutrientes, sino que también está bloqueándole el sol, y que puede crear por encima toda una estructura que estorba que ese crecimiento se desarrolle. ¿Y qué es lo que termina haciendo? Dice que hace que esta semilla se ahogue. ¿Pero qué significan esos espinos? Nos dice aquí. Dice que son los placeres de la vida, las preocupaciones y el engaño de las riquezas. Ahora, ¿qué es el engaño de las riquezas? Puede preguntarse uno. Es una pregunta válida y que todos tenemos que, verdaderamente responder. Es cuando las riquezas a nosotros nos deslumbran, pero ¿de qué manera? Cuando nos dan un falso sentido de seguridad y prestigio. La persona que está bajo este engaño cree que con el dinero su vida está solucionada, que vale por lo que el dinero es y su confianza se deposita en él. La palabra de Dios nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No dice que la mentira, no dice que el adulterio, no dice que ni la hechicería, dice que el amor al dinero es la raíz de todos, no dice de ciertos males, dice de todos los males.
Y podemos verlo hoy en día, lo que está pasando en las noticias, los escándalos de corrupción que están pasando, cómo las personas en su codicia ni siquiera piensan, comienzan a hacer cosas ilegales, comienzan a exponerse poco a poco y tarde o temprano la verdad sale a la luz. Hay un engaño en las riquezas y nosotros como hijos de Dios tenemos que verdaderamente analizar nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque de la misma manera que esa tierra tenía nutrientes limitados y no podía dárselo todos los espinos y entonces hacer que se ahogue la semilla, nuestro corazón no puede servir a dos señores a la vez. No puedes servirle a Dios y darle tu corazón a Él y confiar en las riquezas. Si su corazón ama las riquezas, necesariamente su mente, el pensamiento, sus intenciones, sus anhelos y sus recursos van a estar enfocados en función de eso. A usted eso lo va a desvelar, le va a quitar la paz y usted no va a poder enfocarse en lo que Dios quiere. La palabra le denomina el Dios Mamón, es un espíritu inmundo, el cual la persona tiene que renunciar a eso, porque eso contamina la mente, el corazón, y eventualmente la persona ni se va a dar cuenta. Va a estar respondiendo, haciendo cosas que no tiene que hacer, porque eso le mueve. Sus intereses, sus prioridades, todo lo que es en la vida está condicionado por eso. ¿Y cómo darme cuenta si eso tiene alguna partecilla en mi corazón, pastor? ¿Cómo me doy cuenta? Si Jesús no es lo más valioso para usted, entonces realmente no es el Señor de tu vida. Así como suena. Yo le hago la pregunta, ¿es Jesús verdaderamente el todo para usted? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿O es un personaje de interés? ¿Es un personaje literario? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es alguien que salvó mi vida un día? Que yo se la entregué, pero no sé, él anda por ahí, él camina, yo lo veo que hace cosas entre la iglesia y entre el pueblo. Pero no es el Señor de mi vida. Si Él no es, entonces hay otro. Y es un punto en el cual nosotros tenemos que comenzar a trabajar, cultivar nuestro corazón, para entonces remover de allí, si es que hay alguna mala hierba, si es que hay algún espino, poder arrancar eso, y que entonces la semilla, la palabra de Dios verdaderamente dé fruto. Pero hay otro, hay dos más. Nos habla de las preocupaciones y nos habla también de los anhelos, los placeres de la vida. Ahora, Dios mismo nos dice en la palabra que Él cumple los anhelos del corazón. Yo soy testigo de que Dios cumple los anhelos del corazón, yo lo he visto. Pero también he visto que cuando Dios cumple los anhelos del corazón, verdaderamente usted lo está buscando a Él. La palabra dice, te deleitarás en el Señor y Él cumplirá los anhelos de tu corazón. Cuando usted se deleita en Dios, eso es una promesa bíblica. Y para nosotros deleitarnos en Dios, tiene que ver con que usted se va a alegrar, usted va a tener un interés en las cosas de Él. Y puede hacer que no le ocurra de la noche a la mañana. Puede hacer que le ocurra más bien todo lo contrario. Como en el primer caso, usted diciendo, yo no quiero ir a la iglesia, me da pereza leer la Biblia, no lo entiendo, me aburro. Si eso ocurre, ¿qué hay que hacer? Hay que comenzar a cultivar el corazón, hay que orar para que Dios trabaje esa tierra y ya vamos a ver cómo cultivar esas áreas, para que entonces Dios ponga en nosotros esto y comencemos a crecer. Pero estamos hablando de los anhelos. No está mal que usted tenga anhelos. Usted puede tener los anhelos más grandes de este planeta, no importa. Usted puede decir, vea, yo quiero estar aquí. Y Dios eso no le inmuta, eso está bien. El problema es cuando eso usted lo desvela y cuando eso se vuelve su Dios. Usted puede tener anhelos grandes en su vida, usted puede querer una gran carrera, 30 carreras, lo que usted quiera. A Dios eso no lo inmuta. El problema es cuando eso está en el primer lugar de tu corazón. Cuando los anhelos dirigen nuestra vida, cuando ser feliz es lo más importante. ¿Dios quiere que tú seas feliz? Sí. Pero antes de ser feliz, Dios quiere que seas santo. Y si eres santo, Él te va a dar el gozo de Él también. Hay personas que cuando empiezan a caminar con el Señor, Dios tiene que desarmarles un poquito el escenario de la vida para que atiendan a sus intereses, para que abran la tierra de su corazón, que esa semilla llegue y produzca raíz. Y eso a veces duele. Dios tiene que tratar en nosotros. Y cuando la persona comienza a ser tratada, muchas veces no es bonito.
No somos felices en medio de esas pruebas, de ese sol. Y si la felicidad para nosotros es un must, es un ídolo, entonces vamos a sufrir y podemos apartarnos. ¿Cómo tenemos que tratar entonces los anhelos? Tenemos que presentarlos delante del Señor y decirle: véanos con total sinceridad y objetividad, esto es lo que yo quiero en mi vida, mas hágase tu perfecta voluntad y no la mía. El mismo Jesús tuvo que llegar a ese punto. Cuando Él estaba tiempo antes del Gólgota, Él le dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, Jesús no quería eso, pero Él sometió su humanidad. Mas hágase tu voluntad y no la mía. Y puede hacer que Dios le diga: sí, no hay problema, Dios le permite a usted construir en esa dirección, perfecto. Pero cuando Dios dice no, es no. ¿Sí? Cuando Dios dice no, es no. Yo recuerdo una ocasión cuando yo estaba soltero, un testimonio así de hace años, yo quería casarme. Y recuerdo que yo tenía una imagen en mi mente de la persona con quien yo quería casarme, ¿verdad? Por imagen no quiere decir una foto, sino un ideal, como todas las personas, ¿verdad?, buscan en su vida cosas. Y recuerdo que en aquel momento Satanás muy astutamente me presentó ese ideal, ¿verdad?, con etiquetas cristianas y todo. Y era una muchacha muy bonita, famosa y espectacular, tocaba un piano y modelo y toda la cosa, y el hombre se fue resbalado, ¿verdad? Yo empecé a jalar con ella. Recuerdo que esta muchacha trabajaba, no servía en otra iglesia. Y yo la vi, vean, para no hacer el cuento largo, en menos de un mes yo estaba en el ministerio de alabanza, yo que no canto ni los patitos de otra iglesia. Y en menos de 2 meses ya estaba hablando con la muchacha esta, ¿verdad? Y comencé a descubrir hace unos 20 años de esto, que hay gente que se dice ser cristiana y no lo es. Y recuerdo que Dios me procesó a través de esto, de esta muchacha, que yo solamente estaba viendo lo externo. Y el Señor me habló y me dijo que ella no era la persona que Él tenía para mí. Perfecto. Pero aunque Dios me dijo eso, yo en aquel momento era necio. Yo quería estar con esta muchacha. Y ella me buscaba y yo respondía lo mismo, ¿verdad? Y un día el Señor viene y me muestra en un sueño que ella se va a casar con una persona que era amiga mía, un amigo mío. Y yo dije: wow. Y en aquel momento ya no estábamos juntos. Y bueno, efectivamente se casó. Y al tiempo, no habían pasado ni 2 años de que se habían casado, esta muchacha le dio vuelta a ese amigo mío. Y yo pude entender la fidelidad de Dios mostrándome que esa mujer no era la que Él quería para mí, que eso era simplemente un espejismo. Pero yo tuve que morir y decir: no, no es la persona. Yo voy a creer que Dios tiene a alguien mejor, y verdaderamente trajo y superó con creces. No lo del mundo, la mujer de Dios que Él tenía para mí. Y muchas veces Dios nos va a procesar a nosotros así también. Va a haber algo que nosotros queremos, pero a veces viene de la manera equivocada. O parece lo que yo quiero, pero Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Y es allí donde tenemos que verdaderamente someternos a Él y aprender a morir a veces. A cosas que de pronto nos deslumbran, pero que no son lo que el Señor tiene. Y para que eso pase, usted tiene que hacer esto: abrir el corazón. Porque yo me di cuenta que adentro de mí había un montón de asuntos que Dios quería tratar y quería arrancar. Había necedad, había rebeldía. Quería yo las cosas a mi manera, como yo quiero y cuando quiero, no como Él quiere y cuando Él dice. Y Dios tiene que tratar en esos momentos con nosotros para que podamos llegar a donde Él quiere. ¿Quién dice amén? Aprender a rendir los anhelos de nuestra vida. Y llega entonces el cuarto contexto. En el versículo 8 dice lo siguiente: otra parte cayó en buena tierra y brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. 100 por 1, vea qué interesante. Nos dice que esta semilla pues brota, toca la tierra, brota la semilla. Y lo particular de esas tierras en Palestina es que usualmente la producción, el rédito que daban era del 7 al 10. Lo más que una semilla producía era un 10, es decir, por cada semilla 10 iban a producir. Esta semilla del reino, lo que Dios trae, dice que da cosechas de 30, 60 y hasta 100 por una semilla. Es decir, es súper productiva. Va a cambiar, va a producir en nosotros, va a traer bendición, es algo que es especial. Ahora, decimos que hay que cultivar el corazón, pero definamos qué es cultivar. Quise buscar esto y la RAE dice lo siguiente: cultivar
es dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen. Quiere decir que usted puede querer cultivar, usted puede querer sembrar y tener una cosecha, pero hay un orden en las cosas. Hay que darle las condiciones a la tierra para que entonces puedas producir. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo cultivar el corazón para que se produzca? Bueno, ¿cómo lo hacen en lo natural? Tienen que hacer hileras, tienen que romper la superficie que a veces es dura de la tierra. Usted no puede simplemente tirar las semillas ahí. Usted tiene que hacer hileras y a veces la tierra está dura. Tienes que trabajar con un pico, el que ha cultivado lo ha visto, ¿verdad? Hay que romper, es un trabajo y por a veces kilómetros abrir una hilera. Tienen que mover los escombros, romper las piedras que haya, tienen que abonar y hay que irrigar. O sea, nótese el trabajo que es cultivar. Nosotros pensamos que vamos al supermercado y agarramos el culantro y agarramos la albahaca y los espárragos y todo lindo, maravilloso, pero detrás de eso hay todo un trabajo. Y espiritualmente también hay un trabajo que hay que hacer para que nuestro corazón sea productivo, para pasar del estancamiento a la producción. Pero entonces, ¿qué significa esa buena tierra? Nos lo dice en el versículo 15. Comienza diciendo: la semilla que cayó en buena tierra representa a los que con corazón bueno y recto, nótese lo que hacen, retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. ¿Cómo lo dice Mateo? En el versículo 23, 13-23 dice: pero la semilla sembrada en buena tierra es el que oye la palabra y añade algo clave, dice, y la entiende. Da fruto y produce 100, 60 y 30 semillas por cada semilla sembrada. Dice que el que escucha la palabra y la entiende. Es totalmente distinto usted escuchar algo que usted escuchar y entender. Por eso es clave cuando venimos a la iglesia, cuando leemos la escritura, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a entender lo que se está diciendo aquí y cómo lo aplico. ¿Cómo pongo esto, Señor, en operación en mi vida? ¿Cómo lo implemento? Porque es directamente proporcional la cosecha que tengas al entendimiento de la palabra. Usted no crece por dones espirituales, no crece solo por la oración, crece por el entendimiento que tenga de la escritura, más todo lo anterior. Y por someternos a él. Entonces, ¿cuáles son las características de esa buena tierra? Un buen corazón. Dice que escucha, que retiene, que entiende y que da una buena cosecha. Qué lindo. Yo quiero ser así. Hubo un tiempo que no era así. Hubo un tiempo que era una tierra estéril. No crecía pero ni un frijol. ¿Se ha visto un frijol? Uno lo tira y crece hasta así, sin trabajarlo mucho. Pero ni un frijol me producía. Tuve que arrancar un montón de piedras, un montón de estorbos, para que entonces creciera la semilla del Señor. Tuve que ser intencional y fracasé un montón de veces en el intento hasta que ya vi cómo era. ¿Cómo cultivar el corazón entonces? ¿Cómo ser buena tierra? ¿Cómo preparamos nuestro corazón para la palabra? El primer punto es orar, por si no está, orar por hambre por la palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119 habla extensamente de la escritura, pero él hace varias acotaciones y quise rescatar dos de ellas que están totalmente relacionadas con esto. En el versículo 103 él dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Hubo un tiempo en que yo leía la escritura y yo decía: qué aburrido, ¿qué es eso? Qué pereza. Pero después, cuando el Señor comenzó a sanar la tierra de mi corazón, hubo un momento en que yo lo leí y yo decía: no puedo creer que diga esto aquí. Esto es exactamente lo que yo necesitaba entender. Hubo un tiempo en el cual yo decía: qué impresionante lo que dice aquí, es verdad. Y el Señor comienza a darle un testimonio de la palabra. Comienza entonces esa raíz a hacer surcos adentro. Comienza a crecer y comienza a generar vida. ¿Sabe cuál es una de las características de las plantas y de las raíces que hacen en la tierra? Mantener los mantos acuíferos. Ellas jalan el agua hacia arriba. Por eso hoy en día hay
tanta inundación, porque se ha talado tanto, hay tanta deforestación que los mantos acuíferos se pierden, la tierra se vuelve árida y hay inundaciones. Donde hay árboles, la tierra tiene una capacidad de captación distinta. Bueno, esa es la voluntad de Dios en nuestra vida, que seamos un jardín, en el cual cuando Él siembra su palabra, entonces toda esa agua, toda esa vida en nosotros se mantiene. Esos mantos acuíferos están allí palpables. Podemos drenar agua de Él, podemos jalar nutrientes, somos una tierra altamente productiva. ¿Quién le da la gloria a Dios? Eso es lo que el Señor quiere para su vida y para la mía. Entonces, orar para que haya hambre de la palabra de Dios, que se vuelvan dulces a nuestro paladar más que la miel. Una manera de hacerlo es entender lo que es la palabra. El salmista nos dice ahí mismo en el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Le ha pasado a usted que a veces no sabemos tomar decisiones? No sabemos qué decisión tomar en un asunto. Puede ser familiar, personal, profesional, espiritual. No hay mejor consejero que el Espíritu Santo y la palabra. Cuando usted con un corazón genuino se acerca al Señor y le dice, Padre, estoy como en tinieblas con esto, no sé qué hacer. Y usted viene humildemente delante del Señor a su palabra y le pide al Espíritu Santo que le hable, el Señor lo va a aconsejar. Es el mejor consultor que hay. Él te va a dirigir, te va a enseñar. Y cuando empezamos a verla así como una lámpara, entonces el Señor, Él responde también. Él es recíproco, pone hambre en nosotros y sed de la Escritura. Puede ser que usted diga hoy, es que yo no tengo hambre de la palabra. Si no tenemos hambre por la palabra de Dios, ¿qué es lo que está pasando? Necesariamente estamos llenos de otra cosa. Cuando nosotros, de pronto usted llega a un lugar y hay, no sé, comida, y usted ya comió, no importa si hay algo delicioso, ¿verdad? Que usted como que no se le antoja. Puede ser que usted vaya a un buen restaurante, o usted esté en un buffet, pero si usted pasó antes por McDonald's, dice, ¿verdad? Atiborró aquel Big Mac doble. Usted llega y puede hacer que esté todo ahí, lo más rico, pero usted no se va a antojar. Lo mismo pasa cuando el mundo nos tiene llenos. Cuando terminamos de ver un partido y luego viene el otro, y luego viene la serie de Netflix, y luego viene el entrenamiento, y luego tengo que leer un libro. Es tan fácil estar ocupado, es una enfermedad social hoy, la sobreocupación. Y es toda una tendencia a nivel industrial, el enfocar o el ubicar empleados que sean productivos. ¿Cómo? Porque son empleados que son eficientes. Saben priorizar, saben hacer las cosas. Hoy en día la gente está muy ocupada y a veces en cosas que no tienen que estar. Y todos somos susceptibles a eso. Uno quisiera estar entrenando 7 días a la semana, estudiando no sé cuántas veces con amigos, y es muy fácil tener una agenda llena. Pero es aquí como hijos de Dios donde tenemos que aplicar lo que decíamos antes, acercarnos a Él y decirle, bueno Dios, de todo esto que a mí me gusta, enséñeme qué es lo prioritario y qué es lo que usted quiere para mí. Y entonces el Señor te va a ayudar a darle tiempo a todo, porque tiempo para todo hay. Te va a enseñar a colocar prioridades en las cosas y entonces ser verdaderamente productivo. Vea, es imposible que usted sea productivo si usted está en varias cosas a la vez. Usted ve toda la literatura que habla hoy en día de productividad a nivel profesional y todos le van a dar los mismos principios, y es enfoque el primero de ellos. Es decir, usted agarra las cosas, no está en varias a la vez, sino que usted se enfoca en una y hace lo mejor en ese momento, y ojalá lo pone de primero en la mañana. Aquello que requiere más atención y cuidado, usted lo pone de primero en la mañana y elimina todas las distracciones. Con Dios es exactamente igual. Si usted quiere cultivar el corazón, usted tiene que aprender a escuchar activamente. Vuelva a ver el que está al lado, dígale un oído atento. Hoy en día los psicólogos y las industrias, las universidades hablan de eso. Hace unos meses en el trabajo me enviaron a llevar una capacitación en una universidad en Estados Unidos, y ellos hablan de eso. Es toda una tendencia, le llaman active listening, pues, o escucha activa. Es un principio viejísimo en la palabra, y hablan de que hay varios niveles de escucha. Y cuando usted aprende a escuchar activamente es muy diferente, porque usted no solamente escucha con la mente, usted escucha con todo su ser. Usted atiende lo que la otra persona está viendo, usted escucha hasta sus emociones, usted se da cuenta qué es lo que la persona está hablando.
Eso está en la Biblia. El Señor le habla al pueblo de Israel y le dice: escucha Israel, Shema Israel. Escuchar es diferente de oír. Usted puede estar oyendo un murmullo, pero escuchar es totalmente diferente. Y de eso nos está hablando el Señor aquí. El que tiene oídos para oír, que oiga. No que los tenga ahí nada más bonitos, que oiga. Dios tiene que decirnos cosas. Empezamos por el hambre de la palabra. Llegamos al punto medular aquí. El hambre de la palabra. Escuchar activamente. ¿Cómo y cuándo? Durante la predicación. Cuando usted llega al culto, usted tiene que decirle al Espíritu Santo: Señor, ayúdeme a estar atento, Espíritu Santo, a lo que yo necesito oír, no lo que yo quiero escuchar. Ayúdame a estar atento, Señor. Y entonces el Espíritu Santo le va a ayudar a que todas sus facultades mentales, intelectuales, emocionales estén totalmente alineadas, para que cuando vino la semilla usted la tomó, la guardó, y de ahí no hay pájaro, no hay nada que se la saque. Usted recibe lo que el Señor quiere decirle. Cuando estás leyendo la Escritura, remover las distracciones. Vea, toma el celular, lo pone en modo avión, lo aparta y usted lee totalmente concentrado. ¿Y sabe qué es algo bueno? Tomar notas. Dice que hay que retener, este es otro de los pasos, tomar notas. Está comprobado que las personas 24 horas después de haber escuchado una ponencia se acuerdan solamente del 10%. Pero cuando las personas toman notas, ese porcentaje crece hasta un 40%, porque se involucran otras memorias, la memoria kinestésica, visual, usted está enfocado en lo que está haciendo, entonces aprendes más. ¿Cómo podemos implementar eso? Tenga un diario de notas con el Señor en su devocional, lleve una bitácora: esto es lo que Dios me habló. A los que Dios les habla por sueños: soñé eso en tal fecha, esos son los detalles. Y entonces eso le va a ayudar a usted a tener una plataforma, una base de la situación actual, sí, pero también de todo el proceso del desarrollo, hasta donde Dios quería que llegaras. Eso es ser intencional en el crecimiento espiritual, es yo poner atención a lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora, un tercer punto, y de los más importantes, que nos decía aquí Mateo, es entender la palabra de Dios. Muchas personas la leen, pero no la entienden. Y es un comentario que uno escucha muchas veces. Y eso no es de sorprenderse. Uno tiene que aprender a estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo? Convirtiéndonos en discípulos. De pronto suena un poco extraño, pero si lo pensamos para ellos, ¿qué era convertirse en un discípulo? Era seguir a Jesús en todo lugar donde él iba. Tenías que estar atento cuando él iba a hablar, porque no había YouTube, no había grabación, no había un recording para escucharlo mañana o dentro de una semana. Era estar ahí, escucharlo, seguirlo y poner por obra. Seguir a Jesús, volvernos como Él. Eso es lo que implicaba para ellos. Para nosotros hoy que tenemos la palabra, que tenemos al Espíritu Santo, convertirnos en discípulos de Él es estar atentos y entender lo que se está diciendo. Por tanto, es importante aprender a estudiar la Biblia. Por eso tienen que venir al discipulado, porque una de las clases que vamos a dar, y son 3 clases, es cómo estudiar la Biblia. Hay personas que a veces no saben, y está bien, hay que aprender. Para eso está la iglesia. Cuando usted se vuelve un discípulo, necesariamente se va a volver un sembrador. Necesariamente, porque el Señor, parte del propósito ulterior que Él tiene con la iglesia es que nos hagamos sembradores, pescadores de hombres. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Que usted sea alguien que lleve la semilla también, que la coloque en la vida de otras personas, para que ellos también un día puedan alcanzar salvación y puedan venir al Señor. Y como último punto, retener la palabra. Dice que la retienen. Ahora usted puede pensar: ¿y cómo la retengo, pastor? La imprimo y me la pego aquí. No es suficiente con el bloc de notas. Sirve, pero una manera espectacular de implementar esto de retener es memorizar versículos. Versículos claves. El salmista lo dijo así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice en mi corazón, no dice en el Google Drive, ni en el blog de notas, dice en mi corazón. Usted puede tener su respaldo
sus notas, para usted entender lo que está pasando, pero en el corazón, memorizarlo. ¿Cómo hacerlo? Nosotros recomendamos memorice un versículo por semana. ¿Y cuáles? De las situaciones que usted está viviendo hoy, de lo que Dios le está enseñando, los versículos claves de memorizar para aprender. Vea, mi abuela tiene más de 70 años, esta señora se sabe, yo creo que la Biblia entera de memoria, porque durante toda su vida ha ido memorizando y memorizando y memorizando versículos, y sabe que es una excelente manera de aprender a escuchar la voz de Dios. Cuando usted memoriza, cuando usted le da a su espíritu contenido, usted puede estar entonces en medio de una situación cuando sea que pase y el Espíritu Santo toma ese depósito y lo saca a la luz inmediatamente. Y no es el diablo el que hace eso, es el Espíritu Santo. Esa es una manera excelente que a través de la historia se ha demostrado para aprender a escuchar la voz de Dios, memorizando versículos. Amén. Así que vamos a orar, pongámonos sobre nuestros pies, hermanos. Le pido al grupo, por favor, de adoración que pase. Podemos darnos cuenta que vivir una vida fructífera espiritualmente requiere escuchar a Dios y aferrarse a su palabra, estar atentos. Vamos a orar, voy a invitar a que cierre sus ojos. Vamos a presentar nuestras vidas delante de Él hoy. ¿Quién quiere que Dios sane la tierra de su corazón? Amén. Padre, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana. Quiero agradecerte, Señor, por cada familia que está aquí presente en este día, Señor. Tú conoces los corazones. Tú conoces, Señor, el tipo de tierra que hay aquí. Queremos pedirte, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo, tú vengas, Señor, a mostrarle a cada uno de los aquí presentes cuál es la condición, Señor, de esa tierra. Que hagas, como decíamos, un análisis de situación, Señor, y le muestres a cada uno de nosotros qué tipo de corazón tiene hoy, Señor. De pronto algunos descubren que hay corazones endurecidos o corazones tal vez asfixiados por preocupaciones, ahogados, Señor, por anhelos. Y parece contradictorio que un anhelo nos vaya a ahogar, Señor. Pero tú nos enseñas en la palabra que los placeres de la vida, las riquezas, las preocupaciones pueden volverse, Señor, factores que inhiben el crecimiento espiritual. Y todos en algún momento hemos estado allí, Señor. Por tanto, queremos en esta hora, Dios, presentar esta tierra y pedirte que tú, como ese sembrador experto, revises, Señor, estas tierras y las sanes, Dios. Que tú, Señor, remuevas el escombro que hay en nuestro corazón. Llámese como se llame, Señor. Sean dudas, sean preocupaciones, sean obsesiones, Dios. Y hagas, Dios mío, que todas esas piedras, esos escombros, esos factores que hoy pueden afectar la producción espiritual en nosotros y hasta la salvación, como veíamos en ese primer caso, Dios, sean quitados en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, escudriña mi corazón. Sin miedo, dígale, Señor, escudriña mi corazón y muéstrame lo que hay ahí, Dios. Guíame por el camino eterno y arranca los escombros. Arranca, Señor, las obsesiones. Ayúdame a priorizar las preocupaciones para que yo pueda escuchar, entender, retener tu palabra, dar fruto, Señor. Enséñame a cultivar un corazón bueno, recto, atento. Y ayúdame a volverme en un sembrador, en una sembradora de tu palabra
en mi vida primero y en los demás también, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, por estas familias. Señor, por las personas que hay aquí que con un corazón genuino hoy están orando y están buscando tu rostro, Señor, para que esto pase. Queremos pedirte, Dios de los cielos, que tú hagas lo que nadie puede hacer, y es que por medio del poder de tu Espíritu Santo, Señor, tú vengas a sanar estas tierras. Oramos, Señor, por esta semilla que se está diseminando hoy mismo, para que todo lo que se ha hablado el día de hoy, Señor, en esa buena tierra caiga, y que sea hoy, Señor, tal vez para muchos un punto de partida, para otros un punto de inflexión, tal vez, en el cual descubren que tal vez ha habido una producción, pero no ha sido la que tú quieres. Y entonces podamos, Señor, comenzar a trabajar desde allí. Porque sabemos, Señor, que cuando tú vienes a revisar nuestras tierras, lo haces porque nos amas, Señor. Lo haces, Señor, como un reflejo de aquella obra en el madero. Porque tú no solamente nos has salvado, sino que tú quieres, Señor, que nosotros demos frutos. Y no solamente ocupamos salvación para ello, ocupamos el acompañamiento de tu Espíritu Santo, de tu iglesia, Dios, de los hermanos y todo lo que tú haces, Señor. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor.